La habitual preocupación por la recesión económica que padecemos se ha concentrado últimamente en la relación estrecha que existe entre el sistema bancario y la situación de la deuda soberana. Por tanto, vamos a tratar de mostrar de forma sencilla esa relación entre bancos y deuda pública que el propio Fondo Monetario Internacional ha llamado círculo vicioso y que es sin duda hoy una de las mayores preocupaciones de la economía internacional, que además afecta especialmente en el caso español, como sabemos. No podemos olvidar que el origen de la crisis fue precisamente el sistema financiero, año 2007 y en Estados Unidos. A partir de él se propaga la economía real, baja el consumo, la inversión y cae toda la economía. Los descensos del PIB y del empleo comienzan a hacer mella en los bancos, que ven cómo aumenta la morosidad y cómo se deterioran sus cuentas de forma rápida. Por ello, se hacen precisas ayudas públicas a los bancos, cosa que se produce de forma generalizada en los principales países desarrollados: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y además en gran cuantía. Además, las ayudas públicas también se extienden al resto de la economía, además de los bancos, provocando un importante déficit público. A partir de ahí llegamos al siguiente eslabón de la cadena. Ese déficit público debe ser financiado con deuda pública y comenzamos un proceso generalizado y rápido de deterioro de la solvencia de la deuda soberana, que debe recurrir a los mercados y que comienza a ser calificada por estos, cosa que hasta antes nunca había sucedido, pues por definición era de riesgo cero, es decir, AAA en el caso de los países desarrollados. Pero se da una conexión perversa y sutil con los bancos. Hemos visto que estos habían padecido un deterioro de sus activos crediticios por la crisis, que iba degradando sus créditos a empresas y a particulares, pero al menos sus activos de deuda pública habían permanecido intactos. Ahora, sin embargo, la deuda pública, al dejar de ser considerada libre de riesgo, produce una grave contaminación en su balance, como veremos mejor más adelante. En estas condiciones, de nuevo se deben poner en marcha ayudas públicas para recapitalizar los bancos, lo cual a su vez continuará degradando más la solvencia de la deuda soberana, con un reflejo en la prima de riesgo y la mayor dificultad de su financiación. La espiral continúa y se hace infernal, sin encontrar final. Como se ve, el sistema financiero estuvo en el origen y ahora vuelve a estar también en el final de este circuito. ¿Cómo romper este círculo vicioso? Veamos ahora el caso específico de España. Hay que distinguir el escenario de entonces, años 2007 y 2008, y el escenario actual. El sistema bancario español tenía unos rasgos que evidenciaban su fortaleza en esa primera fase. Es decir, era banca comercial, tradicional. Su modelo de negocio era de intermediación, que le hacía inmune a recibir la transferencia de riesgos de los productos empaquetados, tipo hipotecas subprimes. Por lo tanto, no tenía toxicidad. El ratio de eficiencia era naturalmente de los primeros del mundo y sigue siendo en este momento. El balance era sólido, la morosidad era mínima. Además, se daba un grado importante de internacionalización, aunque solo en los bancos grandes, pero esto da mayor diversificación y menos dependencia de España e incluso de Europa. La calidad de supervisión es uno de los puntos más fuertes y reconocidos, y así se reconocen a nivel internacional desde Gordon Brown hasta el propio Wall Street Journal, nada sospechoso, que lo ponía y lo reflejaba en la portada de la época. Pero, ¿cuál era el germen de la enfermedad? El sector inmobiliario. Sin embargo, entramos en la fase 2, continúa la recesión y nos encaminamos cada vez más rápidamente al escenario 2, que es el actual. En medio, hechos bien conocidos, como la burbuja inmobiliaria que lastra sus balances, y el recorrido a través de este circuito en el que se entrecruza además en el camino con el endeudamiento público español. La situación actual se puede visualizar por este tremendo agujero que representa ese desfase entre la diferencia del valor que tenían sus activos antes,
préstamos al sector inmobiliario, fondos públicos y su valor actual depreciado. Ahora hay que financiar ese desfase. Aquí tenemos unos datos de la morosidad de los bancos. Era sorprendente su baja tasa, de solo 0,92% en el 2007. Hoy el problema está sobre todo en el crédito promotor, que alcanza en abril una mora del 22,8% y que refleja lo más crudo de la burbuja del suelo, ya que los créditos a las familias para vivienda han crecido, sí, pero representan hoy una morosidad del 2,55%, cifra muy baja en gran parte debido a la gran rigurosidad de la normativa hipotecaria española. Para entender más sobre la situación de los bancos, vamos a entrar a ver un poco su negocio. El negocio de un banco se basa en los criterios de rentabilidad, riesgo y liquidez, de forma que se tenga en cuenta una combinación apropiada de ellos. Un activo puede ser muy rentable, por ejemplo, un crédito a una empresa, pero muy arriesgado. La entrada en un sector productivo emergente puede ser muy rentable, pero poco líquido o incluso arriesgado. Los fondos públicos solían ser poco rentables. ¿Por qué los poseían entonces los bancos? Pues porque conferían a su balance altas dosis de liquidez, son muy líquidos en los bien organizados mercados secundarios de deuda, y sobre todo por su gran seguridad como por ausencia de riesgo, lo que le permitía contrarrestar el mayor riesgo de sus créditos a los clientes. Separando los epígrafes principales, hemos visto que los fondos públicos han dejado de tener riesgo cero y ahora están supeditados a la calificación que se vaya asignando a la deuda pública. La cartera de valores privados, por su parte, también está afectada por la depreciación del valor de las empresas ante unos mercados a la baja. Y finalmente los créditos a clientes se ven gravemente afectados, especialmente aquellos vinculados al sector inmobiliario, que está en proceso de metabolizar la burbuja inmobiliaria, como se sabe, de gran peso en el caso español. Estas son las razones básicas del deterioro de los bancos y de la insuficiencia de capital en el pasivo de algunos de ellos para hacer frente a esta situación. En este contexto, el llamado rescate bancario es un intento de romper este círculo vicioso bancos-deuda, pero solo tendrá éxito si logra desvincularse de las incidencias de solvencia de la deuda pública, cuyo indicador más directo es la prima de riesgo. Hemos situado el contexto del rescate al sistema bancario español. Creemos que los futuros procesos de saneamiento de los bancos exigirán un marco y reglas de juego nuevas a nivel europeo y también a nivel mundial. Pero volviendo de nuevo al caso español, no podemos olvidar que en conjunto sigue disponiendo de grandes fortalezas competitivas que volverán a jugar a su favor una vez superada la actual fase de capitalización de su, no lo olvidemos, minoritario segmento contaminado.